Gracias. Bien, buenas noches. Ante todo, gracias a Fabio por darme la confianza de leer su trabajo, de leer su novela, y también la oportunidad para compartir con ustedes unas primeras apreciaciones que tengo sobre este texto. Voy a empezar por el título, voy a referirme a 4 cosas. Empiezo por el título, después voy a hablar de la memoria musical, después voy a hablar de cierto contenido que voy a privilegiar, que tiene que ver con el racismo, los prejuicios sociales y los prejuicios racistas en Cali y cómo ellos son representados en la novela, sobre todo en los diálogos. El tumbado de Beethoven, cuando Fabio me preguntó en algún momento, tenía creo que 3 nombres posibles, uno me pareció muy prosaico, el otro muy explícito, y de una, cuando me mencionó el tumbado de Beethoven, le dije que ese es. Porque es muy interesante porque Beethoven, pues todos sabemos que es el sordo más ilustre que ha dado la humanidad. El sordo, después de Beethoven, está Perico, el de Rafael Cortijo y Manuel Rivera. Y Carabalí, que es el nombre completo, pues remite efectivamente a los negros esclavos traídos del Congo, o bien de Senegal, o de Angola, de cualquier región de la costa occidental africana. De manera que esa mezcla entre un nombre alemán tan insigne, tan emblemático, tan importante, se junta con un apellido que tiene otra procedencia. Y el nombre, o mejor la expresión tumbao, que aparte de tener un significado muy definido en la música, como el que apareció ahí en el video, que repito, dice, es un motivo reiterativo, rítmico, melódico, casi siempre confiado al piano, yo diría que al piano y al bajo, rápido y sabroso, que prepara e incita a la orquesta y a los bailadores para culminar creciendo la parte final de una pieza bailable. Pero yo prefiero una definición que se me ocurre más próxima al personaje, y creo que tumbao aquí se refiere más bien a cierto relajo corporal, a cierta manifestación sensual y hedonista que se expresa en el cuerpo, que se expresa en el modo de caminar, que se expresa en el modo de hablar, y que digamos es característico, si bien no diría de todos los caleños ni de todos los, pero sí es característico de cierto tipo de digamos de identidad caleña, por decirlo de alguna manera, que no es la única, por supuesto, pero que sí es muy importante, porque tiene que ver también con una cierta concepción del mundo menos racionalista, menos melancólica, menos taciturna, menos rígida, cuadriculada, y mucho más dada a la espontaneidad y a cierta manera relajada de enfrentarse al mundo. Y me parece que la noción de tumbao aquí se refiere más a eso que a la acepción propiamente más musical que le digo que estaba también en el video. De manera que esa característica creo que además se evidencia en el comportamiento del personaje, del protagonista, Beethoven Carabalí, se evidencia en su manera de hablar, se evidencia en su agilidad corporal para el baile, se evidencia en otros comportamientos sociales, y es algo que por lo demás ese rasgo corporal, y que tiene que ser también, que es también un rasgo cultural, es lo que los brasileños llaman la ginga. Ellos le llaman a ese swing, esa manera relajada de asumir el cuerpo de una manera muy espontánea, no es una cosa programada, digamos, ni forzada, sino una cosa espontánea, que además es fundamental en el caso del Brasil para poder entender su relación con el fútbol y su relación con el samba. Eso, digamos, es algo que vale la pena. Y creo que mi apreciación, o mejor la noción que yo quiero transmitir a ustedes o compartir con ustedes con respecto a la definición de tumbao es esa, que tiende más hacia allá que a lo otro. Y resalto esto porque este personaje, Beethoven Carabalí, es el que finalmente logra trascender en la novela. Y es para mí es de una gran importancia en la medida en que representa a la población negra de Cali. Y esa trascendencia se da sobre todo a través del baile, cosa que es, digamos, que de alguna manera coincide con lo que
pasan en este momento en la ciudad, así haya algunas voces que en los últimos años han estado protestando y se han levantado en una especie de frente contra la salsa y contra el baile de nuestra ciudad, cosa que es comprensible y que es además objeto de debate que podemos dar en cualquier momento. Bien, ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con que esta es una novela realista que remite pues, a un contexto urbano y a un contexto generacional. Es decir, no es una novela fantástica, es una literatura realista contemporánea, inscrita en un entorno definitivamente urbano, con unos referentes locales muy nuestros, muy definidos y, claro, muy propios también de una generación. Bueno, hay unos que siguen vigentes, pero, o sea, se habla de canciones de ciertos músicos, ciertos lugares, el bar de William, el barrio de San Antonio, Destino de la Garantía, las guarachas de Daniel Santos, el concierto de Richie Ray, en fin, ciertos elementos que son, de alguna manera, hacen parte de nuestra narrativa social y cultural y de lo que podríamos decir caracterizan hasta cierto punto a nuestra ciudad. Y referentes espaciales, pues como sitios como el Séptimo Cielo, Monca, y otros más. Paralelo a eso, diría que es una novela generacional en la medida en que representa de algún modo una cierta generación, lo que yo llamo la generación del medio siglo. La generación del medio siglo es la generación posterior a la Segunda Guerra Mundial, los que nacieron, porque nacimos hacia 1950, un poquito antes, un poquito después, y que tiene una serie de referentes comunes, de experiencias compartidas, de vivencias, de experiencias que van desde lo musical y lo cultural, pero también por la militancia política, por el activismo social, por la participación en muchos eventos que hacen parte de la historia contemporánea de este país, por lo menos de la historia de la segunda mitad del siglo XX, porque ya en este siglo XXI las cosas son otras, muy distintas. Y en ese sentido, decía, es una novela que de alguna manera representa a esa generación, con sus logros, sus locuras, sus desafueros, sus excesos, pero también con sus sueños y con sus fracasos, con los fracasos sobre todo en aquellos sueños con los que se aspiraba a transformar el mundo, aquellos sueños y aquellos ideales revolucionarios que de alguna u otra forma los personajes de la novela terminan fracasando. No comparto la idea que está en la novela de que es una generación perdida. Yo no me asumo, me considero como parte de una generación perdida, creo que todo lo contrario. Toda esa experiencia social y cultural vivida en nuestra ciudad, en este país, pues creo que también ha aportado mucho de distintas formas en diferentes campos, en el campo del arte, en el campo de la literatura, en el campo de la música, en fin. Pero bueno, eso no es una, digamos, no es que la novela, oiga, es lo que un personaje piensa de su generación, ¿sí? Y que siente de algún modo cierta frustración y cierto fracaso como proyecto de vida, pero también como fracaso de su proyecto político, o del proyecto político que compartió con su generación en aquellos años 60 y 70. Bueno, el tercer punto, voy a referirme a la memoria musical. Es un concepto que yo acuñé en mi libro La Salsa en Cali hace unos 25 años, para referirme a un sistema de imágenes sonoras auditivas. Así como estamos, no solamente estamos hechos de sangre, de tejidos, de células, estamos hechos también de memorias de imágenes visuales, imágenes verbales, imágenes musicales. Y yo creo que las imágenes musicales son tan importantes, incluso yo diría que casi más importantes que las imágenes visuales que podamos tener almacenadas allí, tanto en el inconsciente como también en la conciencia, en la medida en que la música digamos, incorpora varios lenguajes, tanto el lenguaje verbal a través de las palabras y los signos lingüísticos, pero también el ritmo, la melodía, y eso pues es algo que está inherente a la condición humana desde el principio de los tiempos.
y todos sabemos y hemos vivido esa experiencia de cómo una canción, un fragmento, una melodía inmediatamente nos conecta con algún momento de nuestra vida, grato o ingrato, pero siempre tenemos allí una serie de asociaciones libres moviéndose por ese espacio, ese universo del cerebro y de la memoria. Y en ese sentido, la novela recrea lo que yo considero por lo menos 5 memorias musicales que son simultáneas, que coexisten en el tiempo y el espacio en nuestra ciudad de Cali, sobre todo para esa generación del medio siglo. Uno es la memoria de la vieja guardia antillana, es decir, la Sonora Matancera, Ariel Santos, Celia Cruz, Matamoros, toda esa música que va a ser fundamental en los sectores populares de Cali en los años 40 y 50 y que va a ser muy fuerte, sobre todo en el barrio obrero, en el barrio Sucre, en la zona de Tolerancia, en el barrio San Nicolás, y luego se va a ir diseminando por el resto de la ciudad, toda la periferia. Y por supuesto la salsa, que de alguna manera es tributaria y heredera de esa vieja guardia antillana con la cual está estrechamente vinculada y está emparentada, tanto por el ancestro africano como por las raíces caribeñas, cubanas, puertorriqueñas, neoyorquinas. Una segunda o tercera memoria tiene que ver con la balada en español de los años 60, que para mí jugó un papel muy importante como forma de educación sentimental, a medida en que fue una música, digamos, de corte netamente romántico, no para el baile, y que de algún modo desplazó al bolero. El bolero que tuvo su reinado, su apogeo y por el que muchos todavía sentimos una gran pasión, me parece que fue poco a poco desplazado por la balada en los años 60 y 70, después el vallenato le acabó de dar el golpe mortal, y el último nicho donde el bolero pudo refugiarse como expresión musical con la salsa. Después de que el bolero se produjeron muchos boleros muy hermosos, bailables, rítmicos, igual, de acuerdo con ciertos contenidos, ya la concepción del amor y el romanticismo es otra cosa, pero digamos que desde el punto de vista musical, la salsa es ese último refugio del bolero en los años 70, y digamos, el último gran bolero que se ha escrito y se ha producido en salsa es Sin Palabras, que lo compuso Jairo Varela, y que para mí es una pieza clásica de lo mejor de la mejor producción de la salsa hecha en Colombia, en Cali, en el mundo, sobre todo de bolero. Bueno, entonces hay una representación allí de la balada, de la importancia que tiene la balada para ciertos personajes, sobre todo personajes femeninos en la novela, que tienden hacia allá, que les gusta de pronto ir a bailar, pero que su opción preferida es esa relación con la balada, porque le llega a sus sentimientos, digamos que está mucho más vinculada con su sensibilidad y su romanticismo. Está la memoria del rock, representada en la novela sobre todo por los Rolling Stones, y en menor grado por los Beatles. Creo que los Beatles no aparecen quizás una referencia, pero digamos hay también alusiones en ciertos espacios de la ciudad al rock, cosa que es muy importante porque efectivamente en los años 60 y 70 pues en esta ciudad digamos se vivió intensamente. No quiero decir que ahora no se diga, pero no estamos hablando de ahora sino de aquellas décadas, tanto desde el rock and roll desde finales de los años 50 y toda la presencia intensa del rock and roll y del rock, sobre todo en sectores de clase media de nuestra ciudad, de clase media para arriba, porque en los sectores populares era más bien una cosa bastante exótica y un poco ajena. Está también la memoria ligada con lo que llamo la música tropical bailable colombiana, en sus dos tendencias, la más elaborada, compleja y rica, que es la música de la costa caribe, con una estética de un altísimo nivel, como lo que hizo Lucho Bermúdez con su Big Band, poniendo y produciendo una música que estaba a la altura de la mejor música que se hacía en Cuba, en Puerto Rico, en República Dominicana, en México y en los Estados Unidos, con un formato orquestal que ya era internacional y con una música de extraordinaria calidad desde el punto de vista de los arreglos, la composición, la melodía y por supuesto una música también muy sabrosa para bailar, que tuvo mucha importancia en nuestra ciudad para esa generación del medio siglo y para los que estaban un poquito más allá. Esa es la tendencia que yo reivindico. La otra es la tendencia
que para mí es lamentable y es la tendencia de lo que Andrés Caicedo llamó el sonido paisa, es decir, la raspa, ese sonido de los graduados, de los hispanos, de Rodolfo Aicardi, el Loco Quintero, que en mi juicio empobreció la cumbia, empobreció el porro, lo redujo a su mínima expresión, lo volvió un chucuchuco primario, pero fue el gran éxito nacional y pues hay que abonarse lo que eso está también en la memoria, no solamente de ciertas generaciones de caleños, de ciertas personas, sino yo diría que mucho más en la memoria nacional, que además es feliz bailando en su chucuchuco. Bueno, están en todo su derecho. Pero si uno hace una evaluación comparativa desde el punto de vista de la complejidad, de la riqueza en la construcción de la armonía, de la riqueza instrumental, de los grandes maestros que había en cada instrumento, pues sin duda que ni los hispanos ni los graduados jamás podrían hacer lo que hizo Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Cabecenido Arias con Luis Carlos Meyer desde México, que fue una generación brillante de músicos colombianos. Me parece que el traslado de estos Fuentes a Medellín y la fuerza que le dio esa empresa a este sonido, pues realmente empobreció la música colombiana, la música tropical bailable colombiana, y le hizo un gran daño al gusto estético de los colombianos. Eso lo he escrito y me he ganado por ahí unos cuantos llamados de atención, pero bueno, ahí estamos para ventear. La otra memoria tiene que ver con, bueno, son esas básicamente, son 5. Yo diría que esas 5 memorias musicales son simultáneas, coexisten en el tiempo y en el espacio, no solamente en Cali, sino yo diría que en Colombia. Solo que en Cali hay una pequeña gran diferencia, y es el predominio entre todas ellas de la vieja guardia antillana y de la salsa. Digamos que es la que termina prevaleciendo por muchas razones, por la alegría que anencia, por la importancia del baile, por la presencia del ritmo, por la energía que transmite, por la sensibilidad que despierta, por la posibilidad de la interacción con el cuerpo, tanto de hombres como mujeres, y todo el erotismo que se juega en el escenario del baile de manera espontánea, de manera casual, de manera fortuita, pero también a veces de manera, digamos, ya más consuetudinaria en aquellas parejas que suelen salir a bailar, divertirse a través del baile y encontrar allí un espacio, digamos, de gratificación y de gran placer. Estas 5 memorias aparecen representadas en la novela, digamos, y cada una hoy en día tiene sus momentos, ya teniendo un poco la novela y pensando en términos culturales, musicales, cada una tiene sus momentos, tiene sus devotos, tiene sus agentes, sus depositarios en la ciudad, y uno puede reconocer en la actualidad que eso está presente en distintos espacios, bares, tabernas, discotecas, azotecas, etcétera, etcétera. Bien. El tercero, o el cuarto, bueno, ya que sea. El que sigue, me voy a referir digamos, a algo que para mí es uno de los logros de la novela, es el manejo de los diálogos. El manejo de los diálogos, que son muy ágiles, son muy coloquiales, son muy dinámicos, y a través de los diálogos hay algo que se logra evidenciar. Yo no diría denunciar, porque no se trata aquí de hacer denuncia, digamos, al estilo panfletario, volver a la literatura de denuncia. No, es más bien representar y mostrar cómo los prejuicios sociales, los prejuicios de clase social que están presentes aquí y que por supuesto hacen parte de la historia de esta ciudad desde tiempos coloniales, y los prejuicios racistas que se evidencian sobre todo en los diálogos. Voy a leer rápidamente algunos fragmentos como para que dice, a ver, domingo 3 de la tarde, Cruz San Fernando, en la portería están Adolfo y Vicky, que son una pareja de enamorados. Ella es hija de un médico socio del Cruz San Fernando, y Adolfo, su novio, también es socio de una familia socia del Cruz San Fernando. Y al otro lado están Beto, que es el negro, Beethoven, y Humberto,
y Violeta, que es, Beto y Humberto. Entonces Adolfo, el socio, ha invitado a sus amigos a una fiesta vespertina en el club. El portero Peña, que conoce a los socios del club como la palma de su mano, le dice: joven Adolfo, este señor, Humberto, puede ingresar, pero el otro no. Peñita, por favor, ¿por qué Beto no puede entrar? Si él está invitado por la familia Vallecilla. No, joven Adolfo, yo cumplo con las normas del club. Usted, la señorita Vicky y el joven Humberto pueden entrar. Usted no, señala el negro. Por Dios, Peñita, tú no eres el dueño del club, dice Vicky. Si Beto no entra con la invitación de la familia Vallecilla, puede hacerlo con la invitación de la familia San Clemente. Señorita, ese no es el problema. Yo solo estoy cumpliendo órdenes de la administración del club. Peñita, perdona que te diga, tú no quieres dejar entrar a Beto porque es negro, como vos. No, señorita, si quieren llamar, llamen al doctor Vallecilla. Si él me autoriza que lo deje entrar, con mucho gusto. Peñita, ¿qué te pasa? Tú eres igual de negro que Beto. Bueno, y luego aparecen varios diálogos de ese corte donde poco a poco, incluso entre la pareja, Vicky, que es de clase media, también del Club San Fernando, y el negro Beethoven Carabalí, que terminan enamorados, en sus conversaciones, en sus momentos incluso de fiesta y de relajo, flotan, aparecen de un momento a otro los prejuicios sociales y los prejuicios raciales que crean una cierta tensión entre los personajes. Yo diría que los momentos de tensión, de asomo de algún conflicto potencial, tienen que ver sobre todo con los prejuicios de clase y con los prejuicios del racismo, que por supuesto son extensibles en nuestra ciudad y hacen parte también del ambiente y de las notas que aquí son recreados de una manera bien particular, sobre todo a través de los diálogos. Y por último, creo que hay con respecto a la mujer, hay una cosa interesante que me llamó la atención, y es la presencia de los personajes femeninos, que son unas mujeres, digamos, hasta cierto punto emancipadas, no quiero decir liberadas, pero, o sea, uno siente que allí la novela se inscribe en un momento muy importante de transformación de valores culturales en el mundo occidental y por supuesto en nuestra ciudad, que se caracteriza por la conquista de una autonomía, no solamente del sujeto en términos generales, sino de la mujer en particular, y cómo esa autonomía de la mujer se hace valer, se hace sentir y se expresa a veces muy abiertamente, que incluso genera conflicto y tensión entre los enamorados, porque en algún momento los dos hombres, ahí están las dos parejas en una discoteca y los dos hombres están conversando viendo la cantidad de mujeres bellas que hay en una discoteca, y entonces la mujer le hace reclamo a su novio, a su compañero, y entonces ella también se pone a mirar y dice: sí, entonces yo también tengo derecho a mirar, mira ese hombre cómo está de bello y cómo está de bueno, y el otro no le gusta, y por ahí se van generando fricciones que de algún modo cuestionan digamos, el machismo y la concepción patriarcal de la sociedad, y eso me parece que ese espacio de autonomía reivindicado y ganado por la mujer en esta ciudad de Cali, que además creo que es un hecho irrefutable a final del siglo XX, pues está también allí expresado de varias maneras y de nuevo concretado a través de los diálogos entre los personajes. Bueno, yo dejo allí y bueno, no alargarme más. Muchas gracias y le cedo la palabra